Muchísimas gracias por continuar en Uno más Uno. Ahora vamos a nuestra entrevista en primer plano. En el día de hoy tenemos el honor de contar con dos matronas del feminismo en República Dominicana. Nos referimos a Virtudes de la Rosa, quien está en representación de la Coalición por la Vida y los Derechos de las Mujeres, y también a Lourdes Contreras, conocida cariñosamente como Lulú, quien está representando hoy el Foro Feminista. Bienvenidas a Uno más Uno. Ustedes saben que esta es su casa. Gracias. Y ustedes siguen pendientes de lo que pasa en el Congreso, ¿verdad? Con el Código Penal. ¿Cuál es la...? Hoy es posible que sea, hay Sí. posibilidad hoy de que se Nosotros- apruebe o no se apruebe. Nosotros no solamente seguimos pendientes, sino que seguimos alarmadas de lo que está pasando en el Congreso. Los rejuegos que se están haciendo ahí es como si no existiese una institucionalidad que rige a cada organismo, sobre todo un organismo que es parte de la Asamblea Nacional, quien crea la Constitución, quien crea las leyes por la cual se tiene que regir todo el pueblo dominicano, y que con tanta ligereza se violen esa propia institucionalidad para ponerse al servicio de intereses particulares y no de los derechos de la ciudadanía. Eso nos tiene muy alarmadas a nosotras, que estamos muy pendientes, como tú decías, porque una de las razones fundamentales para que se está haciendo estos rejuegos es para violentar los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero además otros ingredientes que han integrado que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia, con la comunidad LGTBI y todo lo que sabemos en términos de impunidad para la corrupción, y un sinnúmero de elementos más. Estamos realmente muy preocupadas, y preocupadas también porque instituciones que en el país dan seguimiento a todos esos problemas, como que sentimos que no se están pronunciando debidamente ante lo que está aconteciendo ahí en la Cámara de Diputados. Bueno, y lo que está aconteciendo es que la Cámara de Diputados, después de rechazar un informe, dicen un informe, se va a rechazar el proyecto. El proyecto, claro. El informe que se presentó era el proyecto. Ha echado para atrás y ahora quiere volver a discutirlo. Y está planteándose inclusive una reformulación. Precisamente por eso hemos afirmado que este nuevo proyecto pues es ilegal porque ha roto todos los procedimientos que han formado parte de la historia, ¿no? de los procesos a nivel congresual, pero además es ilegítimo de manera muy particular porque no busca garantizar derechos, que es la función de cualquier legislación, ¿no? Si la Constitución habla de que por la vía de las legislaciones pues se garantizan derechos, pues la función del Código Penal es precisamente la garantía de la dignidad, la garantía de la libertad, la garantía de todos los derechos fundamentales que están establecidos. En este caso, pues eso no es lo que le importa a los legisladores que están discutiendo esto. Y por último, es además inconstitucional, precisamente porque si no garantiza la dignidad, pues rompe con uno de los fundamentos de la propia Constitución, que es la dignidad humana. De esa manera, entonces, esa institucionalidad de que estamos hablando no la garantizan ellos, pero además pienso que de más en más nos importa menos, porque lo que hay que hacer es otro tipo de institucionalidad, una institucionalidad basada no en las estructuras de los partidos políticos, no en las estructuras de los intereses personales y particulares de funcionarios que en este momento son legisladores y en otro momento pueden ser banqueros o pueden ser cualquier otra cosa, sino en una institucionalidad surgida de la población, surgida de los intereses nacionales. Bueno, el año pasado, las mujeres y los sectores que respaldan sus demandas se movilizaron por todo el territorio nacional y hubo un hecho que para mí es significativo. Cada vez participa más gente en este movimiento. Uno de los temas centrales era lo del código. Pero hay muchos otros problemas que están afectando a las mujeres en la sociedad dominicana y que el balance
sigue siendo negativo. Aumentó la mortalidad neonatal, aumentó la mortalidad materna, aumentó el embarazo en adolescentes en vez de ceder, como lo hemos visto, sobre todo en algunas provincias, con mayor medida. La violencia estuvo presente. El feminicidio, ayer dieron la cifra última del año, 111 feminicidios, pero feminicidios íntimos. Es decir, los feminicidios que se cometen por parte de la pareja o expareja. Si nos refiriéramos la sumatoria, pues el número sería mucho más, ¿no? Entonces, eso significa que también hay aumentos en ese orden. Y eso es lo más preocupante, justamente, el hecho de que aun cuando van subiendo las cifras de temas vinculados a lo que tiene que ver con ese Código Penal, como es, por ejemplo, tú acabas de decir, la mortalidad materna. Uno de los elementos que impacta la mortalidad materna es la forma en que la mujer tiene que acceder a abortos inseguros sin ningún tipo de protección. El tema que tú acabas de plantear de la violencia, que Lulú refiere del feminicidio, uno de los puntos que está siendo introducido en ese Código Penal es violenta lo que fue la ley 2497. O sea, una conquista de 1997. Estamos diciendo que es la Cámara de Diputados, el Senado de la República del 97, tenía una visión mucho más avanzada, mucho más interesada en la salud, en la dignidad, en los derechos de la mujer y de la población, que este Congreso que tenemos acá. Tenemos un Congreso que por décadas es el Congreso donde se han expresado las visiones más conservadoras, con referencia a lo que es la mujer, lo que es la niñez, lo que es la adolescencia. Y eso nos preocupa mucho porque no es un reflejo de la sociedad dominicana. Por lo mismo que tú decías, o sea, la sociedad se ha movilizado, la sociedad ha exigido la despenalización del aborto en las 3 causales. Hicimos una marcha en mayo enorme, la marcha más grande que se ha hecho en el país con referencia a esta temática. Y ellos no les interesa, o sea, no escuchan a la población, no escuchan a los medios de prensa, no escuchan a los técnicos, al personal técnico que va y le expresa, no le interesa. Bueno, yo recuerdo que hubo una comisión que fue designada por el Poder Ejecutivo para estudiar el Código Penal y esa comisión depositó el proyecto en el Congreso y dentro de las recomendaciones estaba la inclusión de las 3 causales. O sea, sus propios organismos lo desoyen, como tú dices. Exactamente, o sea, hay colocarse de espalda. Hemos visto esto Años. Durante décadas. Un Congreso que no siempre actúa en consonancia con los reclamos de la sociedad, sino todo por el contrario. Y no hemos podido variar significativamente la composición del Congreso. Es un tema político. Es un tema político. Es un tema totalmente político. ¿Qué pasa? Que nosotros no tenemos ahí 5 o 6 feministas, del movimiento feminista representando a la población en ese Congreso, no tenemos más líderes populares en ese Congreso. Por eso es que yo he hablado de las estructuras de los partidos, Adalberto y Millicent. Es que el nudo del problema está en qué es lo que lleva a los partidos políticos a postular gente con estas y estas características y no personas comprometidas con los intereses de la nación, con los intereses de las personas y con conocedoras básicos de los derechos humanos. Sí. Es una cosa, es casi un cursillo. Hasta de la Constitución y las leyes. Porque así es, o sea, incapaces pero, Lulú, de entender. Eso solo lo explican los partidos tradicionales. Los partidos tradicionales que nosotros tenemos, que son los que tienen el poder, el control. Pero ¿qué ha pasado con el movimiento social que no ha podido crear alternativas políticas frente a esos partidos? Adalberto, lo que pasa es que la institucionalidad que le han dado al país, esos partidos que controlan, impiden justamente que sectores como los que tú has mencionado, el feminismo, los trabajadores, las trabajadoras puedan llegar a esos puestos. Porque es que han creado una situación, solo se accede a través de esos partidos. Sí. Porque con financiamiento acceden eso porque los partidos de izquierda y los movimientos alternativos que se han creado y que han participado en las elecciones no conquistan el respaldo mínimo de la población. Lo que pasa es que hay una institucionalidad conformada para eso, para que no se pueda hacer de otra manera.
Por eso la propuesta de un cambio en términos constitucionales, pero no por ese Congreso que hace eso que está ahí, sino por una estructura de otra manera, de una estructura Una elegida desde la constituyente. población a través de Como una lo que pasó en constituyente, Chile, lo como que lo pasó que en pasó Chile. Vamos a lograr nosotros una constituyente Bueno, aquí, pues tenemos que si no luchar tenemos por eso. representantes en el Congreso, porque en Chile, casi 2/3 del Congreso son o de izquierda o socialdemócratas. Sí. Y gracias a eso se pudo convocar a una constituyente. Sí, pero eso es parte Por del aquí proceso. nosotros oímos José Horacio, José Horacio. Sí, José Horacio. Yo pienso que, mira, lo que no se sueña no se logra, no se Sí. construye. Nosotros tenemos que estar permanentemente demandando, se dan coyunturas políticas que permiten grandes transformaciones y a eso hay que apostar. Ahora tenemos que trabajar en función también de la institucionalidad, esta institucionalidad que tenemos, y tenemos que lograr que más mujeres, más hombres con sentido realmente democrático, que gente que realmente, como dice Lulu, tenga por lo menos el ABCD de los derechos humanos, que en ese Congreso no está presente, puedan llegar a puestos de toma de decisión, que podamos lograr. Ahora nosotros le estamos exigiendo, porque evidentemente que de ese Congreso no va a salir nada que sea de compromiso con la ciudadanía. Y una pregunta a Virtudes. En ese contexto que tú planteas, no sale un código penal que respete los derechos. ¿Creen ustedes entonces que el presidente de la República, Luis Abinader, quien de manera pública ha dicho que apoya las causales, observaría ese código penal? Bueno, yo no me atrevo a afirmarlo. Me da la impresión que no está interesado en asumir ese reto. Pienso que en el día de hoy la Cámara de Diputados probablemente concluye la lectura de todos los artículos que están, pues pendientes, más de la mitad está pendiente de lectura, y que posiblemente lo declaren de urgencia La prueben ahí. para que no haya necesidad de una segunda lectura y lo aprueben de inmediato, porque también el tiempo De la legislatura. pues Corre se en contra convierte contra ellos, ¿no? Si se trata de un nuevo proyecto, como ellos dicen, que nada más hay 4 puntos que son los conflictivos frente al proyecto anterior. Menciona cuáles son los 4 puntos. Sí, claro. Bueno, está el tema de la discriminación por orientación sexual. Eso tenemos que discutirlo, eso Claro. tenemos que conversarlo. En este programa no hemos tenido tiempo de tocar ese tema. Pero han pero venido varias personas a tratarlo. ¿No? Bien, entonces es uno de los temas. La cuestión de las propias causales para nosotros es fundamental, y negamos que la causal vida Está que incluida. ellos dicen que ya cogieron haya sido acogida. Realmente no es así. Hay una distorsión ahí. Es una distorsión, porque el reclamo que hace el movimiento de mujeres durante años es que las mujeres tengamos derecho El poder a poder decidir si un embarazo que pone en riesgo nuestra vida lo mantenemos o no lo mantenemos. Entonces, no es cierto que la causal vida pues esté contenida dentro del texto que está en discusión. Otro de los temas es lo de la violencia a los niños y A los niñas. niños. A los niños que y las insisten en eso nueva vez. Sí, es que mire, El está... control paterno Exacto. Exacto. a través de fórmulas X o Y tiene que estar establecido para que no haya ninguna duda en relación a qué casos deben o no ir a la Pero se justicia. excluyó finalmente la cláusula que estaba proponiendo un legislador de la Romana Eugenio Cedeño, tristemente. ¿Sobre? sobre el tema de la violencia contra niños y niñas. Bueno, Le dieron una vuelta. Le dieron una Sí. Le dieron una vuelta, pero al final están modificando Exacto. elementos fundamentales del Código del Menor. Y eso es muy delicado. O sea, si tú ves, son cosas fundamentales. Cosas derechos de básicas. las mujeres, derechos de la niñez, derechos de la adolescencia, derechos de la comunidad LGTBI. Y vuelvo y repito, no es solamente eso. Ahí está lo que es la prescripción de los casos de corrupción. eso es fundamental. Eso es fundamental. Claro. O sea, este país se movilizó, centenares de miles de personas en la Marcha Verde, exigiendo justamente el cese de la impunidad en tema de corrupción. Eso Y ellos- explicaría la prisa. Yo en el segmento anterior le preguntaba a Adalberto y a los televidentes que veo como esa prisa por querer aprobar rápido esta versión del código. ¿Ustedes a qué la atribuyen?
a que Alfredo Pacheco quiere firmar como presidente de la Cámara de Diputados. Eso me respondió Alberto. Hubo un tema que No lo preguntaste que Lulú respondió, que yo quiero decir algo. Yo no quiero hablar de qué yo creo que va a ser el presidente. Sino lo Yo que quiero debe. exigirle al presidente, porque el único candidato que llegó a la presidencia de este país, que incluyó en su programa las 3 causales, la aprobación de 3 causales en el Código Penal, fue Luis Abinader y el partido del PRN. Leonel Fernández no lo prometió nunca y en su momento observó el código. Danilo Medina no lo prometió nunca y lo observó 2 veces, elaborando incluso un equipo que trabajaba con él, una redacción que explicaba y fundamentaba el por qué. Para usted son las vencidas. Entonces, en este caso, el presidente Luis Abinader tiene mayor compromiso con este país de observar ¿No ese tienen proyecto? ustedes la impresión de que lo que se está discutiendo ahora es parte de un amarre que ya tienen hecho los distintos partidos, inclusive con el propio presidente de la República? Los partidos y otras cúpulas por supuesto, eclesiales Y con que han excepción de estado algunos detrás de todo partidos, esto. porque hay que hacer la mención, partidos como el de Alianza País, obviamente no claro, participa de eso. Alianza País ha hay sido que sacarle bastión, su plato aparte. Ha sido bastión de lucha ahí dentro Sí. y algunos Y el Frente diputados. Y el Frente Amplio, con Juan Dionisio Rodríguez con Juan Restituyo. Dionisio y José Hay que mencionar las excepciones positivas también. Y hay que mencionar a Magda, hay que mencionar a Magda que se ha mantenido ahí también y otros diputados. Volver a lo que era mi preocupación anterior, la participación política. Sí. Porque esos legisladores que son minoritarios hacen el trabajo que muchos otros deberían de realizar, Claro. pero ellos están representando a sectores de la sociedad tradicionalmente marginados. Así es. Entonces, si el movimiento social hay que pocas veces se plantea como meta aumentar eso. Aumentar Porque su si no cambia la participación composición política. del Congreso, y no solamente el Congreso, los órganos de poder. Vamos a seguir Pero tiene que pensar los recurrentemente. ayuntamientos. Por eso yo ¿Tú vuelvo sabes los vagabundos a que están en que los quien ayuntamientos? hace la ley hace la trampa. Pero- Las estructuras que tenemos institucionales están dirigidas, han sido organizadas en esa Pero dirección. fíjate, Lulú, una cosa. En la campaña pasada, uno de los grupos que se creó para promover el cambio fue la denominada Coalición Democrática. Y esa coalición se planteaba, hicieron un programa, y el programa planteaba justamente la necesidad de hacer una serie de reformas institucionales que permitan o que faciliten la participación de todos los sectores en el mundo político. Incluye modificar la ley electoral, la ley de partidos, en todo el orden de la palabra, incluyendo el financiamiento. Porque con la legislación, como ustedes han dicho, que hay ahora, es muy poco lo que se puede hacer. Lo que pasa, y vuelvo al fondo, vayamos, si nos queda muy poco tiempo, al fondo del tema. Para poder hacer modificaciones reales, modificaciones que signifiquen transformación, hay que cambiar esa base de las reglas del juego. No es modificar la Constitución solo para el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que es uno de los temas importantes. Es cómo se toman las principales decisiones en relación con todos Parece los un tema ejecut- político, Es ¿cómo un tema cambiarlo? de carácter Es un tema político político. que tenemos Porque que de lo trabajar. contrario de decir, bueno, aquí no se puede hacer nada. Y yo, No, hay que cambiar, pero- Porque desde el hecho empoderamiento de la que José gente. Horacio se haya atrevido, ese muchacho, Y allá por- a participar en la política y lograr el respaldo que logró de la población, es importantísimo para ustedes, para todos los que Significa creemos. que se puede, Que se puede, ¿verdad? lograr cosas que si somos más ahí dentro podemos lograr esos cambios. Yo creo pero que vamos sí. a tener que entrar bajo esas condiciones, Lulú. Lamentablemente, porque esa es la institucionalidad mayoritaria, entrar y romperla desde adentro. Pero yo quiero, Es una no, posibilidad. no quiero que cerremos el programa sin insistir en cómo esa institucionalidad está siendo violada. Sí. Cómo lo que conocemos como democracia está siendo asaltada por ese Congreso. Y cómo no nos estamos dando cuenta que en nuestros ojos un grupo de personas están imponiendo cosas al país, están rompiendo la institucionalidad que ellos mismos se han dado. Esa es la que nosotras cuestionamos
y que ellos Y ni dicen siquiera que es esa válida, cumplen. la están rompiendo. Entonces, Señores, no podemos permitir eso porque eso nos lleva al caos, nos lleva a dictadura. Se nos Claro. acabó el tiempo, lamentablemente. Sí. Pero muchísimas gracias. Muy interesante la por la participación conversación. de ustedes, Gracias. Lourdes Contreras Sí. y Virtudes de la Rosa. Las primeras 2 mujeres que me hablaron de feminismo, tengo siempre Ah. que decirlo y darle ese crédito y agradecerle. discípula. Gracias, Así es. Gracias a ustedes, amigas y Sí, amigos sí. televidentes. Mañana Cerramos la tendremos semana otro aquí. programa Sí. aquí en Uno Más Uno. Gracias a ustedes.